Invasión de Sennacherib. Capítulo 36. Aconteció en el año 14 del rey Ezequías que Sennacherib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Y el rey de Asiria envió al Rabsaces con un gran ejército desde Laquis a Jerusalén contra el rey Ezequías y acampó junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del batanero. Y salió a él Eliakim, hijo de Hilcías el mayordomo, y Sebna el escriba, y Joás, hijo de Asaf el canciller, y Sebna el escriba, y Joás, hijo de Asaf el canciller. A los cuales dijo el Rabsaces, dijo: ahora va Ezequías, el gran rey, el rey de Asiria, dice así: ¿qué confianza es esta? ¿En qué te apoyas? Yo digo que el consejo y el poderío son para la guerra. Lo que tú hablas no son más que palabras vacías. Ahora bien, ¿en quién confías para que te rebeles contra mí? He aquí que confías en este bastón de caña frágil en Egipto, en el cual si alguien se apoya, se le entrará por la mano y la atravesará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para con todos los que le confían. Y si me dices: en Jehová nuestro Dios confiamos, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y cuyos altares hizo quitar Ezequías? Y dijo a Judas y a Jerusalén: delante de este altar adoraré. Ahora pues, yo te ruego que canjees garantía con el rey de Asiria, mi señor. Yo te daré 2000 caballos, si tú puedes dar jinetes que cabalguen sobre ellos. ¿Cómo pues podrás resistir a un capitán, a un menor de los siervos de mi señor? No obstante, tú estás confiando en Egipto con tus carros y su gente a caballo. ¿Acaso vine yo ahora a esta tierra para destruirla sin permiso de Jehová? Jehová me dijo: sube a esta tierra y destrúyela. Entonces dijeron Eliakim, Sebna y Joás al Rabsaces: te rogamos que hables a tu siervo en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá a los oídos del pueblo que está sobre el muro. Y dijo el Rabsaces: ¿acaso me envía mi señor a que dijese estas palabras solo a ti y a tu señor, y no a los hombres que están sobre el muro, condenados a comer su estiércol y beber su orina con vosotros? Entonces el Rabsaces se puso en pie y gritó a gran voz en lengua de Judá, diciendo: oí la palabra del rey, el rey de Asiria. El rey dice así: no os engañéis, Ezequías, porque no os podrás librar, ni os hagas, Ezequías, confiar en Jehová, diciendo: ciertamente Jehová nos librará. No será entregada esta ciudad en manos del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: haced las paces conmigo y salid a mí, y coma cada uno de su viña y cada uno de su higuera, y beba cada cual las aguas de su propia cisterna, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas. Mira que no os engañéis, Ezequías, diciendo: Jehová nos librará. ¿Acaso libraron los dioses de las naciones cada uno a su tierra de la mano del rey de Asiria?
¿Dónde están los dioses de Hamat y de Arfad? ¿Dónde están los dioses de Sepharvaim? ¿Liberaron a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios hay entre los dioses de estas tierras que haya librado a su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Pero ellos callaron y no le respondieron palabras porque el rey así lo había mandado, diciendo: no le respondáis. Entonces Eliakim, hijo de Hilcías, el mayordomo, y Sebna, el escriba, y Joás, hijo de Asaf, el canciller, vinieron a Ezequías, rascando sus vestidos, y le contaron las palabras de Rabsaces. Oración y liberación. Aconteció pues que cuando el rey Ezequías oyó rasgó sus vestidos, y cubierto de saco, vino a la casa de Jehová, y envió a Eliakim el mayordomo, a Sebna el escriba, y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de saco, el profeta Isaías, hijo de Amós, los cuales le dijeron: así ha dicho Ezequías, día de angustia, de castigo y de escarnio es este día, porque los hijos han llegado hasta el punto de nacer, y la que da a luz no tiene fuerzas. Quizás oirá Jehová tu Dios las palabras de Rabsaces, el cual el rey de Asiria su señor envió para insultar al Dios vivo, y castigará las palabras que oyó Jehová su Dios. Eleva pues a oración tú por el remanente que aún ha quedado. Vinieron pues los siervos de Ezequías a Isaías, y le dijo Isaías: diré así a vuestro señor: así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me ha blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí, yo pondré en él un espíritu, y oirá un rumor, y volverá a su tierra, y haré que en su propia tierra perezca espada. Partida del copero mayor. Vuelto pues el Rabsaces, halló al rey de Asiria, que combatía contra Libna, porque ya había oído que se había apartado de Laquis. Mas oyendo decir de Tiaca, el rey de Etiopía: he aquí que ha salido para hacerte la guerra. Al oírlo, envió mensajero a Ezequías, diciendo: así diréis a Ezequías, rey de Judá: no te engañes tu Dios, en quien tú confías, diciendo: Jerusalén no será entregada a manos del rey de Asiria. He aquí que tú oíste lo que has hecho los reyes de Asiria a toda la tierra, que las destruyeron, y escaparás tú. ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones destruyeron mis antepasados, a Gozán, Aram, Refet, y a los hijos de Edén, que moraban en Telasai? ¿Dónde está el rey de Amar, el rey de Arfad, el rey de la ciudad de Sepharvaim, de Ena y de Iva? Y tomó Ezequías la carta de manos de embajadores, y la leyó, y subió a la casa de Jehová, y la extendió delante de Jehová. Entonces Ezequías oró a Jehová, diciendo: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tu oído y mira, y oye todas las palabras de Sennacherib, que ha enviado a insultar al Dios viviente. Ciertamente, oh Jehová, los reyes de Asiria destruyeron todas las tierras y sus comarcas, y entregaron los dioses de ellos al fuego, porque no eran dioses, sino obra de manos de hombre, madera y piedra. Por eso la destruyeron. Ahora pues, Jehová Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan
que solo tú eres Jehová. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: así ha dicho Jehová tu Dios de Israel, acerca de lo que me rogaste sobre Sennacherib, rey de Asiria. Estas son las palabras que Jehová habló respecto a él. La virgen, hija de Sión, te menosprecia, te escarnece, detrás de ti mueve su cabeza. La hija de Jerusalén, a quien vituperaste, a quien blasfemaste, contra quien has alzado su voz y levantado tus ojos en alto, contra el Santo de Israel. Por mano de tus siervos has vituperado al Señor y dijiste: con la multitud de mis carros subiré a las alturas de los montes, a las laderas del Líbano. Cortaré sus altos cedros, sus cipreses escogidos. Llegaré hasta sus más elevadas cumbres, el bosque de sus feraces campos. Yo cavé y bebí las aguas, y con las pisadas de mis pies sequé todos los ríos de Egipto. ¿No has oído decir que desde tiempos de antiguo yo lo hice, y que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado, y ahora lo he hecho venir a fin de que tú redujeras las ciudades fortificadas a montones de escombros? Por eso sus moradores fueron de corto poder, fueron acobardados y confusos, fueron como hierba del campo y hortaliza verde, como heno de los terrados, que antes de sazón se secan. Conozca tu condición, tu salida y tu entrada, y tu furor contra mí, puesto que contra mí te airaste y tu arrogancia ha subido a mi oído. Por eso pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste. La señal para Ezequías. Y esto será por señal: comeréis este año lo que nace del suyo, y el año segundo lo que nace del suyo, y el año tercero sembraréis y segaréis y plantaréis viñas y comeréis su fruto. Y lo que haya quedado de la casa de Judá y haya escapado volverá a echar raíz abajo y dará fruto arriba, porque de Jerusalén saldrá un remanente, y del monte de Sión los supervivientes. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni arrojará ninguna saeta en ella, no vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor de mí mismo, y por amor de David mi siervo. Y salió el ángel de Jehová y mató a 180,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todos serán cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue e hizo su morada en Nínive. Y aconteció que mientras adoraba en el templo de Nisroch, su dios, sus hijos Adramelech y Sarecer le mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat, y reinó en su lugar Asar-Adón, su hijo. Sennacherib sucedió a Sargón su padre, y fue uno de los dos más grandes reyes asirios. Fue asesinado por sus dos hijos. Invadió Judá en el 701 a.C. Según el relato que nos da él mismo en un prisma hexagonal, se apoderó de 46 ciudades fuertes de Judá y otras más pequeñas.
prisioneros varones, los que ciertamente es una cifra errónea por lo exagerado. Rabsacés no es nombre personal, sino oficio, algo así como jefe de los oficiales o jefe de los coperos, según las diversas interpretaciones del término. Iba acompañado del tartán o generalismo y el rabsaris o jefe de los eunucos. Laquis, ciudad fronteriza del suroeste de Jerusalén, situada en territorio de Judá, se le presenta en los bajorrelieves como una gran ciudad fortificada en territorio montañoso y fértil, bastón de caña frágil. La figura de bastón de caña ha sido tomada por Ezequiel. Se trata de una imagen muy apropiada para Egipto por su abundancia de cañas y juncos, y parece un tono peculiar de Isaías. La palabra frágil significa una caña astillada, es decir, rota, por el hecho de que la familia real nativa de Egipto ha perdido el trono, del que ha sido expulsado por los etíopes y por las derrotas sufridas a mano de Sargón. Dios confiamos. Es posible que un pueblo marche por el camino del deber y sin embargo encuentre aprietos y aflicciones. No ha de extrañarnos que cuando estamos obrando rectamente nos envíen Dios aflicciones a fin de estimularnos a una mayor espiritualidad. Los enemigos del pueblo de Dios se esfuerzan en conquistar Jerusalén por medio de la intimidación, en especial tratando de que pierda la confianza en su Dios. Así hace el Rabsacés aquí, con clamorosa jactancia, al presentar al rey Ezequías ante el pueblo como incapaz de dominar la situación y arrastrar el ataque de Sennacherib. Altares hizo quitar Ezequías. Las reformas religiosas de Ezequías, a causa de las cuales eliminó los lugares altos, fueron interpretadas equivocadamente por los asirios como hechas contra Jehová. Algunos de los lugares altos pueden haber sido dedicados a Jehová, pero adorado bajo la forma de una imagen, en violación al segundo mandamiento, sin permiso de Jehová. Según la mentalidad de Rabsacés, el hecho de que Jehová permitiese su victoria en territorio de Judá es que aprobaba sus planes invasores para castigar a su pueblo. Ciro se presentará también como enviado por los dioses de Babilonia para conquistar esta ciudad. Jehová me dijo, seguramente había llegado a conocimiento de los sirios de la palabra de Isaías. Asiria es el instrumento de Jehová, consiste de eso y se dispone a cumplir con su oficio. Arameo, el arameo parece haber sido ya entonces, como fue más tarde, el lenguaje de intercambio y comunicación entre el imperio de Asiria Oriental y los pueblos del oeste de Tigris. De un modo consecuente, los judíos cultos no solo entendían el arameo, sino que eran capaces de hablarlo, en especial aquellos que estaban al servicio del Estado. Por el contrario, el asirio no resultaba comprensible para los judíos, aunque esto se aplica comparativamente menos al dialecto asirio estricto, que era semita y que podría ser interpretado en gran parte desde el hebreo, que a la lengua mezclada del ejército asirio, que estaba compuesto también por elementos asirios y turanios. No hables contra nosotros en lengua de Judá. Las últimas palabras en las que el asirio se enorgullece de tener a Jehová de su parte han herido de la manera más honda a los mensajeros de Ezequías, especialmente a causa del pueblo que está presente. Ellos hablan en el lenguaje colonial del reino de Judá. El reino de Israel ya no existe, y el lenguaje de todas las naciones israelitas en su conjunto podrían ahora llamarse judaíta,
y más especialmente por el hecho de que debe haber existido una gran diferencia dialectal entre el hablar popular de los reinos del norte y el sur, tal como podemos deducir de los libros que fueron escritos en una parte y en otra. Os llevé a una tierra como la vuestra. Anuncio de la deportación de la que iban a ser objeto, conforme a la política usual de los conquistadores asirios para desarraigar el sentimiento nacional de la población conquistada. Arfat, al noroeste de El Alepo, en Asiria septentrional, tomada por Tiglath-Pileser, Sefabarim, posiblemente el actual, entre Damasco y Hamat, libraron a Samaria de mi mano. El enviado asirio considera a los dioses de Samaria de la misma talla que a los de las ciudades anteriores citadas. Samaria fue conquistada por Sargón y era la capital del reino del norte, que tenía por Dios nacional al mismo Jehová. No les respondieron. Muchas veces es prudente no responder al necio según su necedad. La orden de Ezequías era no responder, como si dijese: deja que sea Dios quien le tape la boca, pues vosotros no podéis. Pero aunque no le respondieron palabra, se rasgaron las vestiduras en señal de celo por el honor del nombre de Dios y de la indignación por el abuso que el Rabsacés había hecho de tal nombre. Rasgados sus vestidos en señal de protesta ante las blasfemias que el asirio que había proferido contra Jehová, al rebajarle a la categoría de los dioses de los otros pueblos conquistados. La que da a luz no tiene fuerzas. La imagen de la mujer que no tiene fuerzas para dar a luz al niño es la misma que aparece la 66:9. La situación actual se parece a la de unos dolores de parto que son insuficientes para la madre y para el fruto de su vientre, que morirá porque la matriz no se abre para hacer que nazca. Oirá un rumor, tal vez la llegada del faraón Tirhaka con un fuerte ejército del sur de Palestina. Quizás también se refiera a la noticia inquietante que llegaban de las conmociones internas que pasaban en Nínive, que le obligaron a volver a la capital personalmente para morir allí asesinado por 2 de sus hijos. Cuando se hallaron en el templo de su dios, Libna no estaba lejos de Laquis, y era la ciudad fronteriza de Judá y Filistea. Se suele identificar como el lugar actual llamado Tel Es-Safi, al sudoeste de Judá. Tirhaka, la dinastía 25, incluye 3 gobernantes etíopes: Sabacón, Sebicos y Tarcos, a quien se les llama en Egipto Taarca y en hebreo Tirhaka. Entregaron los dioses al fuego. La política de los asirios para enajenar a los pueblos conquistados de su propio país era llevarlos a otras partes y destruir los ídolos tutelares en su nación, por ser el lazo más fuerte que los obligaba a su país natal. Jehová Dios nuestro. Ezequiel conecta sus oraciones a Jehová con Elohim Dios, como se hace con frecuencia en los libros de Samuel y de Crónicas, y con frecuencia aún mayor en la boca de David. Rogastes, los que reciben con paciencia mensajes de terror de parte de los hombres, envían con oración mensajes de fe a Dios. Pueden esperar para su consuelo mensajes de gracia y de paz de parte de Dios. Estas son las palabras:
La profecía que sigue es una de las más importantes y mejor construidas de la Biblia y sigue el estilo de las grandes estrofas del canto de Débora. Sión aparece como virgen en referencia a la violación con la que se amenaza, una violación que no tendrá éxito. Cavé y bebí las aguas. Si se le cegaba los pozos a su paso al atravesar regiones de poca agua, como se solía hacer para evitar las invasiones, él se encargaba de abrir otros pozos de agua. Desde tiempo antiguo, la realidad histórica, es decir, el juicio de Asiria sobre las naciones que ahora se está realizando, ha tenido desde toda la eternidad una existencia ideal en Dios. Estas palabras están dirigidas al rey asirio para mostrar que su carácter de instrumento formaba parte esencial del propósito divino, a cuyo servicio estaba. Garfio o oro en tu nariz, como a un criminal conducido con anilla en la nariz que se le obligaba a regresar a su país. Esta era la práctica de los reyes asirios con los príncipes vencidos, a los que conducían con una especie de freno en una bajorrelieve de los cautivos son conducidos ante el rey sujetados por una cuerda atada a un arp o argolla pendiente del labio inferior o superior de la nariz. Esta figura del rey de Asiria con un aro en la nariz y llevando de vuelta a su tierra como un animal vencido, se repite como una bestia que ha sido sometida por la fuerza. De ese modo, los asirios tendrán que volver a su tierra sin realizado su propósito en Judá ni en Egipto. Este año, Isaías ofreció este signo en otoño, y el año civil corriente se calculaba de un equinoccio de otoño al siguiente, hacia 21 de septiembre del calendario actual, como indica por ejemplo Isaías 23, donde se dice que las fiestas de los tabernáculos o festival de la cosecha se celebraban al final del año. De esta forma, si el año 14 de Ezequías era el 714 a.C., año actual del que está hablando se calcula del mes 714, 713, es decir, de otoño a otoño. Pues bien, si el año siguiente no habrá siembra ni cosecha, sino que el pueblo debería comer lo que creciera por sí mismo de las raíces de las plantas, no tenemos necesidad de asumir que este año había sido sabático, es decir, un año que según la ley debía suspenderse todos los trabajos agrícolas. Este segundo, la expedición de los asirios a Egipto y la vuelta de nuevo a través de Judá habrían impedido la siembra de los cereales. Año tercero, es decir, 7:12, 7:11, la libertad y la paz volverían a extenderse, de manera que no había ya nada que impediría el cautivo de los campos o las viñas. Pues bien, este debía ser el curso de los acontecimientos. El signo de Ezequías estaba vinculado con destinos de Asiria, así anunciado. Sería el límite de la tribulación de Isaías proclamaba ante el rey Ezequías. Sería el año de la liberación, después de 2 años de gran necesidad vinculada con la invasión asiria remanente. El lema de Asiria de Isaías, un resto volverá, se cumplirá ahora. Jerusalén ha sido esparcida para volver, sé después la fuente del rejuvenecimiento nacional. No entrará en sus inscripciones. Sennacherib se gloria de haber encerrado a Ezequías en Jerusalén como pájaro en una jaula, pero no dice que haya entrado en ella. Mató
a 185,000. Se dice que el ángel de Jehová desencadenó una peste. Por eso no pocos autores suponen aquí se trata de una peste declarada súbitamente en el ejército asirio. Nisroch. Este nombre no tiene nada que ver con la deidad suprema de Asiria, Asur. Sería preferible pensar que el dios Nisroch, que aparece entre las inscripciones del harem de Khorsabad en una oración de Sargón a Nisroch, como el patrón del matrimonio, es decir, el que une. A favor del carácter rápido y breve de este fragmento histórico conclusivo, podemos invocar el deseo evidente del profeta de terminar la historia de la compilación asiria con la profecía que trata de ello. De todas formas, mirando hacia atrás, vemos que hay un hueco y lo que aquí se narra, porque debería haber un año entero de turbación entre la profecía y su cumplimiento, un año en que cesaría el cultivo de la tierra. ¿Qué es lo que aconteció durante ese año? No hay duda de que Sennacherib estuvo ocupado con Egipto, porque cuando él realizó su segundo intento de tomar a Jerusalén, recibió noticias del avance de Tir-Akak, por lo que se retiró el centro de su ejército de Laquis y acampó ante Libna. Además, según había un pasaje de Beroso, ahora perdido, donde él afirma que Sennacherib hizo una expedición en contra de toda Siria y Egipto. Finalmente, habla de la forma en que Setón, sacerdote de Hefesto, ascendió al trono tras la invasión de Sennacherib. En esa línea se puede comparar la narración bíblica con la huida de Sennacherib, que abandona el asedio de Jerusalén por causa de una peste en su campamento, en la narración de Heródoto, que habla de una invasión de ratones que hicieron huir a los asirios de Egipto. Algunos investigadores han llegado a afirmar que el relato bíblico no es más que una imitación y adaptación del relato egipcio, pero que no puede defenderse. Heródoto afirma que la casta sacerdotal fue tan oprimida por los etíopes que cuando Sennacherib, el rey de los árabes y los asirios, dirigió un gran ejército contra Egipto, los sacerdotes se negaron a realizar sus funciones sacerdotales, pero Setón, que era un príncipe sacerdotal, fue al templo a orar y Dios prometió ayudarle. Setón experimentó el cumplimiento de esta profecía ante Pelucio, donde la invasión iba a realizarse y donde el áspero, el enemigo, con una gran confianza en sí mismo, inmediatamente después de la llegada de Sennacherib, un ejército de ratones del campo invadieron el campamento de los enemigos y devoraron sus aljabas, sus flechas y las correas de sus escudos, de manera que cuando llegó la mañana ellos tuvieron que huir sin armas. Perdieron en consecuencia muchos hombres. Este es el origen de la piedra de Setón. En el templo de Efesios, en Memphis, que existe todavía allí, hay un ratón con una mano y con esta transcripción: cualquiera que me mire, que tema a los dioses. Este Setón, posiblemente el mismo cuyo nombre aparece en la lista al fin de la dinastía 33, y por lo tanto en un lugar equivocado, es uno de los principales saídicos de la dinastía 26, que parece haber reinado en el Bajo Egipto al mismo tiempo que los etíopes.
como de hecho se afirma en un pasaje de Eusebio, hasta que los Satai lograron liberarse de la diosa suprema de los etíopes. Evidentemente, Heródoto depende de este caso de las tradiciones del Bajo Egipto, que aplicó y atribuyó el punto central de la historia asiria al propio príncipe nativo de su dinastía. La cuestión de si la destrucción del ejército asirio en frente de Pelusio se basa simplemente en una interpretación legendaria del ratón que estaba en la mano de Setón, que puede haberse extendido como símbolo de esta destrucción, o de si se trataba de una historia basada en hechos históricos, aunque exagerados por la leyenda, puede quedar abierta. Sea como fuera, es un insulto a Isaías el hecho de que coloque las escenas en Pelusio, diciendo que la huida de Sennacherib se produjo allí y no en Jerusalén, y que de esa manera conceda preferencias a Heródoto. No había profetizado Isaías constantemente hasta ese momento. Por el poder de Astur iba a quebrarse la tierra de la santa montaña de Jehová, que la selva del Líbano de Astur iba a romperse en pedazos delante de Jerusalén, y que allí el campamento de los asirios vendría a convertirse en el botín de los habitantes de la ciudad, y esto sin necesidad de luchas, y no se había presentado la catástrofe que debía caer sobre Asiria, como un acto de Jehová que tendría como consecuencia el hecho de que Etíope rindiera homenaje a Dios, que estaba entronizando en Sion. No necesitamos citar según el cual las armas de Asiria se romperían en piezas ante Jerusalén. Las profecías de Isaías son suficientes para probar que el hacer depender del texto desastre de Pelusio, tal como está narrado por Heródoto, no tiene fundamento alguno. De todas formas, la catástrofe final que tuvo lugar ante Jerusalén y el relato de Heródoto ofrecen una información cierta sobre el desastre de la campaña egipcia que tuvo lugar en el año intermedio entre la invasión de Sennacherib a Egipto y su vuelta a Nínive. La historia nos sitúa ante algún tipo de hueco, un año del que apenas sabemos nada, pero que fue básico para el despliegue de la historia. Ese año, que es semejante al que hallamos ante, no carece de analogías en el libro histórico de Babilonia, donde se abre un hueco abrupto en torno al 37 años de camino errante de los israelitas en el desierto. Ese carácter abrupto no ha sido negado por la dicción de una frase en el libro de los Reyes, y vino a suceder aquella noche, ya que en la línea del signo mencionado, esto no parece significar en aquella misma noche, es decir, en la noche que siguió a la respuesta dada por Isaías, sino que fue frase. Esa frase debe referirse donde alude a la noche los asirios escaparan ante Jerusalén. Nuestro relato se parece al de la muerte de los primogénitos de Egipto. La plaga de Egipto está marcada por pestes. Tampoco en nuestro caso podemos pensar en algo que no sea un juicio divino de ese tipo, un juicio que sigue desafiando en nuestro tiempo todos los intentos de aquellos a que quieren resolverlo de un método ideológico. No se describen en Segunda de Reyes, donde se habla de una intervención de ángeles, más aún la concisa brevedad de nuestra narrativa deja abierta la cuestión del tiempo que duró la peste y del movimiento preciso en que sucedió. De hecho, la peste del campamento egipcio que mató a miles en una noche, incluso Salmo 91, pudo haber durado durante un tiempo considerable.
El tema principal de estos últimos versos es el hecho de que la profecía básica proclamada se cumplió realmente según Josefo, cuando Sennacherib volvió de su infructuosa expedición egipcia. Él encontró el destacamiento de su ejército que él había dejado en Palestina frente a Jerusalén y descubrió que una enfermedad de peste enviado por Dios estaba haciendo estragos entre los soldados, y esto en la primera noche del asedio.